Hola, ¿cómo estás? Seguimos en esta serie de videos que iniciamos para hacernos preguntas relevantes e importantes sobre temáticas de nuestra vida. Y hoy te traigo una pregunta y vamos a ver qué nos dice Dios también para responderla. Sufro violencia. ¿Qué debo hacer? Esa es la pregunta de hoy. Para responderla tenemos que iniciar describiendo que nuestra sociedad es una sociedad violenta. Lamentablemente, la violencia está en todos los ámbitos. Y hoy se habla mucho de violencia de género especialmente. Y esto es muy acotado, hablar de violencia de género, porque estamos simplemente hablando de la violencia que el hombre ejerce contra la mujer. Y la violencia en realidad está en el corazón del ser humano. La violencia no tiene género. La violencia abarca cualquier edad, cualquier género, cualquier situación sociocultural, económica, cualquier nivel de educación o religión. No es solamente el hombre el violento. Hay mujeres que son violentas, hay niños violentos, hay adultos mayores violentos. Y especialmente los hombres, claro, no van a denunciar la violencia que sufren porque temen el agravio, temen la burla o quizás se sienten poco hombres para ir a denunciar. Y por eso no radican la denuncia. La violencia está en el corazón de las personas. Sin duda que una persona violenta es alguien que tiene una conducta aprendida. La violencia se aprende en las vivencias del hogar. Fueron testigos de violencia o fueron víctimas de violencia y aprendieron a reaccionar casi instintivamente y casi automáticamente para resolver los conflictos de esta manera. Lo internalizaron de tal manera que ya es una reacción casi automática frente al conflicto. La violencia se trata de poder y se trata de control. El violento manipula a su víctima, trata de dominarla y de manejarla justamente con el temor que la violencia ejerce sobre la víctima. La violencia tiene ciclos. Comienza con la acumulación de tensión que va en aumento, se va incrementando. La ansiedad, la hostilidad en el agresor. La víctima intenta mantener calmado, intenta cuidarse de no hacer nada, de no decir nada que provoque al agresor. Hace muchos esfuerzos por ser complaciente. Pero no logran frenarlo. La víctima puede llegar a racionalizar el maltrato e incluso se atribuye culpa porque cree que son cosas que dice o hace las que están generando esto, o minimiza diciendo, bueno, puede ser peor la situación o más grave. Busca cuidar al máximo, no dar motivos, pero lo cierto es que la acumulación sigue en aumento hasta que llega el momento, que es el segundo ciclo, donde sucede el incidente, donde la violencia es ejercida. Y ahí sucede el estallido y vienen las palabras o vienen los golpes. Y luego de que una vez que salió todo esto, viene la tercera fase, que es llamada luna de miel, porque el agresor se arrepiente, se disculpa, hace regalos, probablemente algunos son cariñosos, de nuevo tratando de decirle esto no va a volver a pasar, tengo que compensarte, te hago cosas para que compensar lo que te hice.
Y viene nuevamente un periodo de calma, pero es aparente, porque es un tiempo hasta que empieza nuevamente el primer ciclo, que vuelve otra vez a incrementarse la violencia. El problema de la violencia es psicosocial y es espiritual también. La sociedad está enferma y está corrompida, y la Biblia tiene algo para decirnos describiendo la sociedad en la época del profeta Miqueas, la sociedad de Israel cómo era. Y van a ver que mucho no difiere de la sociedad actual. Miqueas 7, 2 y 3 y 5 y 6 dice lo siguiente: ya no quedan hombres fieles en la tierra, no quedan personas honestas. Todos están planeando cómo agredir y asesinar. Se atrapan con redes los unos a los otros. La gente es hábil para hacer el mal con sus manos. El funcionario exige coima o dinero y se soborna al juez. Los líderes importantes hacen las leyes y todas ellas se cumplen. No creas en tu vecino, no confíes en tu amigo. Ten cuidado de lo que dices a tu esposa, incluso cuando la tengas abrazada. El hijo despreciará al padre, la hija se rebelará contra la mamá, la nuera se pondrá en contra de la suegra y los enemigos de cada cual estarán dentro de su propia familia. Decime si no es una descripción del mundo de hoy. Así estamos, lamentablemente. La sociedad está enferma, la violencia enferma, la corrupción enferma el corazón de las personas. Podés tratar de excusar o encontrar justificativos. Y bueno, es así porque cuando toma alcohol o cuando se droga, o porque está estresado, está desempleado, está nervioso, es porque se crió en un hogar difícil, violento. Pero la violencia sucede porque la persona aprendió a reaccionar de esta manera y cree que puede abusar de otra persona y lo hace de manera hasta instintiva. Todas las demás razones son excusas realmente para justificar lo que es un comportamiento abusivo. La persona violenta te va a echar la culpa. Si no hubieras dicho esto, si vos no hubieras hecho aquello, las cosas no se hubieran salido de control. No hubiéramos llegado hasta este punto. La víctima de violencia empieza a sentirse responsable y dice, bueno, la culpa es mía. Pero realmente la víctima no es culpable cuando el otro decide actuar de manera abusiva y comportarse de esa manera controladora. No es un problema de temperamento que tiene la persona, es una conducta personal. Todas las tácticas de abuso que emplea una persona agresiva las va a emplear si está enojado y si no está enojado también, porque no es un problema de enojo o de temperamento. La violencia lastima profundamente el corazón de Dios. Dios no está lejos de sus víctimas, no es indiferente, no las abandona. Su plan para las relaciones humanas, especialmente dentro de la familia, es que puedan reflejar el amor de Él. Por eso le entristece muchísimo cuando el hogar se convierte en un lugar de dolor. El deseo de Dios para todos los que están involucrados en violencia es que puedan sanar y vivir en plenitud, sea un agresor o sea una víctima de violencia. La violencia o cualquier otro tipo de abuso es irreconciliable con los principios de la Biblia, es inaceptable bíblicamente hablando. Es un modo de comportamiento que es inaceptable porque no coincide con las verdades que la palabra nos enseña y además es un delito que hay que denunciar. Todos nos podemos enojar, pero no podemos enojarnos y usar un comportamiento que termine hiriendo a la persona, que le haga daño al otro.
Lo que no tenemos derecho es llevar el enojo hasta el punto de usarlo destructivamente o desahogarnos de la ira contenida falsamente sobre otra persona. A veces caemos en el error, las iglesias, de creer que las personas simplemente tienen que perdonar. Y todo lo que le decimos es eso. Yo he cometido ese error también. No, además de perdonar, la persona que es víctima tiene que tomar decisiones para salir de ese ciclo de violencia. Tiene que tomar decisiones seguras para salir debajo de una persona agresiva. Pero además debe tomar otras decisiones de sanar. Además, la persona violenta, la que ejerce, tiene que también tomar decisiones. Podrá estar arrepentida y decir, bueno, ahora Dios ya me perdonó, vos también me tenés que perdonar, pero además de decirlo, tiene que mostrar bíblicamente frutos de arrepentimiento. Es decir, hay que ver un cambio de mentalidad, hay que ver que ha cambiado esa postura violenta, trabaja en sus hábitos, en sus reacciones para salir de esa conducta controladora, manipuladora. Tiene que dar pasos firmes para salir de la violencia. Tiene que hacer un profundo proceso de cambio interior y quizás en este momento no es conveniente que las personas estén juntas. Como es una conducta aprendida, se puede desaprender y puede aprender otros repertorios conductuales para manejar el conflicto que no sea a través de la violencia. La persona que sufre violencia debe pedir ayuda. Si sos un hijo de Dios, pedí ayuda. Pedí ayuda a tus líderes espirituales. La ayuda espiritual no excluye que se busque una intervención de la justicia. Se necesitan las dos cosas. El abuso no es una prueba de Dios que vos tenés que soportar, que tenés que perdonar para mantener unida a la familia. Lo más importante es que no silencies lo que te está sucediendo. Por temor, no te calles. Tenés que buscar maneras de salir de aquel que te está intimidando a través de la violencia. Debes hacer todo lo posible para salir de manera segura. Pero además de salir de ese lugar, debes salir además para sanar tus heridas y tus cicatrices que la violencia produjo en tu vida. Cicatrices emocionales, psicológicas y aún espirituales, que quizás aún te llevan a desconfiar en Dios y creer que por qué Dios permitió que yo viviera todo esto. Vas a necesitar un consejero espiritual que te ayude a sanar. El perdón es algo a lo que debes llegar, evidentemente porque el perdón te libera a vos. Pero nunca vas a llegar al perdón si realmente no reconoces todas las heridas y cicatrices que la violencia dejó en tu vida. Cómo te afectó en tu estima personal, en la imagen que tenés de vos mismo, en las reacciones que vos tenés, cómo reaccionás frente a una persona que sentís que te está controlando. Tus temores, todo eso tenés que sanarlo. Busca ayuda. Si sos un hijo de Dios, no te calles, no sufras en silencio. Recuerda que la violencia lastima el corazón de Dios. Él no es indiferente a lo que te está pasando y Él no te ha abandonado. Él quiere sanar tus heridas porque quiere que vivas en plenitud. Te invito a que en este tiempo, si estás atravesando una situación de estas, busques ayuda y hacelo pronto. No silencies. Dios te bendiga. Si querés recibir un pensamiento diario, envíanos un WhatsApp con tu nombre diciendo quiero recibir devocionales al número +54 9 3804 11 84 82. Que Dios te bendiga.